Carlos Alberto Reutemann llega a Europa de la mano del Automóvil Club Argentino. Debuta en Hockenheim cumpliendo una buena faena. Se fue destacando a lo largo del año. En el 71, Lohle se corona subcampeón de la Fórmula 2 europea. Continúa su trayectoria, debuta en la Fórmula 1 en Buenos Aires, logrando la pole position, y 8 días después logra su primera victoria en una prueba de Fórmula 1 que no tenía puntos, dado a que se llevó a cabo en Brasil porque la Red Globo inauguraba la televisión a color. Por la noche viaja a Tracton para una prueba con Ron Dennis en un auto de fórmula. Lamentablemente se desprende una rueda y allí Lohle sufre la rotura del tobillo que lo margina por 2 meses en la Fórmula 1. De esta manera comenzamos a desandar la historia de Carlos Alberto Reutemann, Lohle. El debut de Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 1 fue en una fecha sin puntaje para el Campeonato Mundial, disputada el 24 de enero de 1971 en el circuito número 9 del Autódromo de Buenos Aires. Lohle, que tenía 28 años por entonces, corrió con un McLaren M7C Cosworth que lucía el número 16 y subió al tercer escalón del podio. La máxima categoría volvía al país después de una espera de 11 años tras aquel triunfo de Bruce McLaren en 1960 con el Cooper de motor trasero, y hubo miles de aficionados en las tribunas. La carrera contó con 15 participantes. No estuvieron presentes Ferrari tras la muerte de Giunti en los 1000 kilómetros de Sport Prototipos apenas 2 semanas antes, ni Jackie Stewart, que estaba ensayando en Sudáfrica. Rolf Stommelen hizo la pole y Reutemann clasificó quinto. El domingo se realizaron 2 series por suma de tiempos a 50 vueltas cada una. Stommelen, con el Surtees, ganó la primera competencia sin discusión delante de Schiffer y Pescarolo, y Reutemann llegó sexto. En la segunda ganó Chris Amon con el Matra Simca de motor V12 y un sonido encantador, seguido por Pescarolo y Lohle, que terminó ovacionado por el público. El cómputo final consagró ganador al neozelandés Amon sobre Pescarolo, y tercero quedó Reutemann, cerrando un debut brillante con podio incluido, precediendo a varias figuras. De todas maneras, aquella fue su única participación en Fórmula 1 ese año 1971, en el que salió subcampeón de la Fórmula 2 europea. Un año más tarde fue su bautismo en una carrera por el campeonato, también en el Gran Premio de Argentina, disputado en el Autódromo de Buenos Aires el 23 de enero de 1972. Y Lohle marcó la pole con el Brabham BT34 Cosworth en su primera participación oficial en la Fórmula 1. Un hecho magnífico, porque solo lo consiguieron otros 3 pilotos en toda la historia de la categoría, y porque aventajó a hombres de la talla de Jackie Stewart, Jackie Ickx, Dennis Hulme, Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Ronnie Peterson, Clay Regazzoni, Mario Andretti y Niki Lauda. Con la enorme expectativa que generó el santafesino, el domingo hubo un marco impresionante, aunque Reutemann finalmente no pudo pelear por el triunfo por el prematuro desgaste de sus neumáticos. Si bien tuvo una buena largada, Lohle fue superado por Stewart y con el correr de las vueltas quedó atrás de Fittipaldi y Hulme. Luego, en el giro 45 de los 95 pactados, ingresó a boxes para cambiar las gomas, y la pérdida de 1 minuto en esa operación lo relegó al 14º lugar. Sin embargo, remontó posiciones y terminó séptimo. Stewart fue el ganador, escoltado por Hulme e Ickx, quien no fue al podio porque debía regresar con premura a Europa, por lo que el argentino fue invitado por el escocés al estrado para llevarse la ovación de todos los presentes.
Desde aquel exitoso debut con una pole en el Autódromo de Buenos Aires hasta el primer festejo de Reutemann en la Fórmula 1, transcurrieron poco más de 60 días. El 30 de marzo de 1972 se disputó, sin puntos por el campeonato, el primer Gran Premio de Brasil, una carrera que ya lleva 47 ediciones consecutivas desde entonces. Y Lolle, que tenía un idilio muy particular con las competencias en el vecino país, se quedó con el triunfo a bordo del Brabham BT34. Tras el retraso del crédito local Emerson Fittipaldi, que lideraba la carrera con su Lotus 72, el argentino tomó la punta y le ganó a Ronnie Peterson con su March por 1 minuto 32 segundos. Wilson Fittipaldi, compañero de equipo de Lolle en Brabham, fue tercero. Así, en el difícil circuito largo de Interlagos de casi 8 kilómetros, Reutemann logró su primer triunfo en Fórmula 1, aunque claro está, en una prueba sin puntaje para el Mundial. Lamentablemente, muy poco después, vino el fuerte accidente en Thruxton, Inglaterra, con un Fórmula 2, cuando se le rompió una pieza de la rueda trasera izquierda. A raíz de ello, sufrió la fractura de un tobillo y estuvo afuera de las pistas casi 2 meses. El 24 de septiembre de 1972, en el Gran Premio de Canadá, la 11ª fecha de la temporada, disputada en el Autódromo de Mosport, Carlos Alberto Reutemann consiguió terminar por primera vez en la zona de puntos, es decir, entre los 6 primeros, que eran quienes recibían puntaje para el certamen en aquella época. Los McLaren de Peter Revson y Dennis Hulme, junto al March de Ronnie Peterson, partieron en la primera fila y el santafesino lo hizo desde la 9ª posición. El sueco tomó la punta al principio, pero ya en el cuarto giro, el escocés Jackie Stewart, que largó quinto, alcanzó el primer puesto. Lolle concretó ese día su mejor resultado en la Fórmula 1 hasta allí, al arribar en el cuarto lugar, cosechando sus primeros puntos en el Mundial. Stewart no tuvo rivales y dominó 77 de los 80 giros. Detrás suyo llegaron Revson a 48 segundos, Hulme, Reutemann, quien quedó a 6 segundos del neozelandés que ocupó el último escalón del podio, y Regazzoni, que fue quinto. 2 semanas más tarde se cerró en Estados Unidos la primera temporada del argentino en la Fórmula 1 y este daba cuenta por entonces que todo aquello era tremendamente duro. 1973 tampoco resultó un año fácil. En la primera parte del calendario sufrió muchos abandonos por problemas mecánicos y recién en la segunda mitad empezaron a aparecer resultados más alentadores. Fue en la 8ª fecha, el Gran Premio de Francia, disputado en Paul Ricard el 1 de julio, cuando por fin Carlos Reutemann logró subir al podio por primera vez en la Fórmula 1. Jackie Stewart, a la postre campeón ese año, largó primero seguido por Scheckter, Fittipaldi, Sever y Peterson. El argentino partió octavo con el Brabham BT42. Scheckter tomó la punta en la largada y dominó 41 de las 54 vueltas que tuvo la carrera. Stewart se retrasó y al sudafricano lo seguían Fittipaldi, Hulme, Peterson y Sever. Lolle marchaba sexto detrás de ese pelotón. Finalmente, a poco de la bandera a cuadros, el brasileño golpeó a Scheckter en su intento de superarlo y ambos debieron abandonar. Peterson tomó la punta y logró con mucha ventaja la primera de las 4 victorias que consiguió con el Lotus 72 esa temporada. Sever culminó segundo y Reutemann por fin alcanzó el primer podio en la máxima, aguantando en un final tremendo a Stewart, que llegó cuarto a solo 45 centésimos del santafesino. El argentino cerró aquel año 73 con otro podio en Estados Unidos y culminó séptimo en el campeonato. Ya afirmado en el equipo británico Brabham, que regenteaba Bernie Ecclestone, lo mejor vendría en 1974. Pero esa es otra historia.